Muy bien, cordial saludo, apreciados estudiantes. Considerando que hemos perdido varias clases, seguiremos perdiendo por la semana lasallista y de pronto por las expediciones pedagógicas, me voy a permitir elaborar una serie de videos titulados Hablemos de compuestos orgánicos oxigenados. Esta es la primera parte de las nociones básicas, sin embargo, crearé 5 o 6 videos vinculados al tema. Un video 2 hablará sobre aldehídos, un video 3 sobre cetonas y éteres, un video 4 sobre ácidos mono y dicarboxílicos, un video 5 específicamente hablaremos sobre lo que son los ésteres, y enviaré un video diferente sobre alcoholes que quiero que estudien muy bien, revisen muy bien. Tienen tiempo, pueden ir mirándolos, es importante llegar a las clases ya con los videos e ir trabajando al respecto, caballeros. Es importante ir estudiando estos temas particularmente. Muy bien, lo primero que necesitamos recordar es que los compuestos orgánicos oxigenados tienen oxígeno. Y cuando hablamos de que tienen oxígeno, en este caso, pues hablamos de que tienen 6 electrones de valencia en su último nivel. El carbono tenía 4 electrones en este caso. Y también teníamos que el hidrógeno tiene solo un electrón. ¿Por qué es importante tener esa información presente? Es importante tener esa información presente porque uno ya va a poder comenzar a entender esas características del oxígeno. El oxígeno, al tener 6 electrones de valencia, ¿sí?, cada uno de ellos, por ejemplo acá, no están cumpliendo su regla del octeto. El oxígeno diatómico, el que respiramos, el molecular, el que hace parte de los metabolismos, es diatómico en la medida en que la única forma de completar los octetos es compartiendo, en este caso ofreciendo cada uno un par de electrones, como podemos observar en este pequeño ejemplo. Algo así sucede también en el oxígeno orgánico, en el que va a formar los compuestos orgánicos oxigenados. Él, para completar su octeto, va a necesitar hacer varias cosas, va a necesitar poder atender a varios elementos. En ese orden de ideas, decimos entonces que, por ejemplo, ese oxígeno que tiene 6 electrones de valencia puede tener esos electrones, bien sea formando enlaces sencillos con otros carbonos o con otros elementos. Recuerde que estas líneas significan 2 electrones. Puede formar con enlaces sencillos, o puede también hacerlo, ese oxígeno, con un enlace doble. Pero fíjense acá lo interesante: a diferencia del carbono, el oxígeno queda con electrones desapareados o libres. Libres no es que se vayan del átomo, pero sí que no forman enlace. Lo que no le pasa al carbono. El carbono, formando enlace sencillo o formando enlace doble o formando enlace triple, completa sus electrones, los completa totalmente. En ese orden de ideas, como los completa totalmente, pues no tiene electrones desapareados. Eso va a repercutir en sus propiedades físicas y químicas, los compuestos orgánicos oxigenados, respecto a los hidrocarburos, por ejemplo, porque ya va a tener una parte polarizada, es decir, con una carga dada por esos electrones libres, lo que no le pasaba a los hidrocarburos específicamente. Eso no le sucedía a los hidrocarburos y por eso pues tienen características totalmente diferentes. En ese orden de ideas, pues nosotros podremos recordar acá, por ejemplo, podemos recordar allí que tenemos, pues el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, el carbono tiene esos 4 electrones, por ejemplo el agua en el oxígeno, el oxígeno en el agua, perdón, completa su octeto con esos hidrógenos, pero esa es una sustancia inorgánica. Por ejemplo el etileno, que es orgánico, completa sus octetos compartiendo un par de electrones, o el acetileno, que es triple enlace, comparte 3, en ese orden de ideas. En ese orden de ideas, pues decimos que cuando tenemos carbono que comparte doble enlace con oxígeno es para completar su octeto y puede formar enlaces todavía sencillos, ¿cierto? Pero el oxígeno también está en la capacidad, por ejemplo, de romper de no tener enlace doble sino sencillo y formar un enlace sencillo con sus electrones de valencia, y continúa teniendo.
Entonces ya va a cambiar, mire que cambia, mire que cambia. O por ejemplo, ese oxígeno va a poder unirse a carbono, oxígeno, carbono y seguir respetando su octeto. O por ejemplo también va a poder doble enlace oxígeno y en ese mismo átomo tener también OH y va a seguir conservando sus propiedades. Y esas características es la que lleva a que existan grupos funcionales o familias de compuestos orgánicos. Esas características específicas nos brindan pues esas propiedades puntuales en estos compuestos. Ya podrán profundizar más en lo que llamamos grupos funcionales en los demás videos con ejemplos específicos, aplicaciones específicas vinculadas a estos compuestos. En ese orden de ideas, pues decimos que ese oxígeno está en capacidad de enlazarse al igual con hidrógenos, igual que lo hace el carbono. ¿Por qué? Porque recuerden, un electrón de valencia, 4 y 6 electrones. Entonces en ese orden de ideas, esas propiedades pues le van a garantizar esas capacidades. Hasta aquí esta primera parte de videos, espero los puedan aprovechar. Gracias.